Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo de Venezuela. Nuestro agradecimiento y saludo fraterno al Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx por hacer extensiva la invitación a docentes e investigadores a participar en este encuentro, el cual valoramos con una gran significación. Nuestra participación va a estar en el área temática Políticas de la educación ante la pandemia, educación a distancia y su virtualización, la educación de cara a la nueva revolución industrial. La mesa que presentamos para todos ustedes se denomina Resistencia y Transformación ante la tecnocratización del aprendizaje. La educación presencial es un reto para superar la tecnocratización sobre la cual reposan las prácticas orientadas a la instrumentalización de procesos inherentes al hecho educativo. Y en la educación a distancia, hoy, en gran medida, mediada por las tecnologías de información y comunicación, se agudiza esta situación, sobre la cual convergen diferentes inquietudes y reflexiones, que vale la pena discutir con perspectiva crítica y contextualizada en lo económico y lo social, desde una mirada diversa, profesionales de diversas áreas de conocimiento que no se mantienen indiferentes a la situación que hemos planteado. Esta mesa de discusión ofrece un abordaje integrado, pero además integrador, desde diferentes dimensiones. Las hemos configurado específicamente en 3 dimensiones. La primera de ellas, una dimensión tecnológica en la cual hacemos planteamientos asociados en primera instancia a lo que es la infraestructura y las brechas digitales desde una concepción de clase, y también la masificación en términos de acceso a las herramientas necesarias, pudiendo develar la exclusión de sectores sociales, de la comunidad también, que forman parte de nuestro entorno. La segunda dimensión es una dimensión formativa en la cual estaremos tocando distintos ámbitos en los cuales convergen los ejes de formación que recrean el diseño curricular de los programas de formación. Hacemos entonces distintos llamados de alerta en cuanto a la preeminencia o al acento sobre ejes de formación técnico-instrumentales en contraposición a otros ejes epistemológicos que consideramos de gran relevancia. Y también abordamos las comunidades de aprendizaje en escenarios de educación formal y no formal, con la educación y comunicación como epicentros a partir del cual avanzar en la liberación. La tercera dimensión a la cual le damos abordaje es la dimensión relacional, desde la cual consideramos se asumen procesos colectivos y de reconocimiento del otro mediados por Internet y redes sociales, las cuales se consideran altamente excluyentes, si no se cuenta, por supuesto, con acceso a ellas. Y finalmente, presentamos las incertidumbres propias de pasar de una práctica educativa en el hogar como apoyo a convertirse en el escenario educativo que amerita la orientación necesaria para enfrentar los roles del educador, educando, padres y madres como lazo indisoluble que subyace en la acción educativa. La mesa que presentamos está integrada por profesor Enis Peña, licenciado en Educación, mención Desarrollo Cultural, participante del movimiento de medios comunitarios, presidente fundador de la radio comunitaria La Voz de Guaycaipuro. Se desempeña como docente en la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta, Uctanca, y más recientemente en la Universidad Nacional de las Artes. Maribel Díaz Ravelo, licenciada en Administración, mención Informática, magíster en Informática Aplicada,
magíster en Gerencia en Tecnología de la Información y Comunicación, doctora en Educación y docente universitaria. Ruth Rebeca Rubio Reyes, licenciada en Administración, mención Mercadeo, con estudios en moneda e instituciones financieras, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, docente, investigadora, con más de 20 años de experiencia en la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta, en donde ha asumido diversas responsabilidades tanto en el ámbito académico como en el ámbito administrativo. María Antonieta González Rodríguez, profesora en orientación y evaluación, especialista en dinámica de grupos y magíster en orientación, educación para padres, también doctora en ciencias de la educación. Coordinadora del Núcleo Integral de Bienestar Estudiantil y fundadora del Departamento de Orientación. Integrante del equipo de Bienestar Estudiantil de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta, enlace de control de estudios y coordinadora de Creación Intelectual y Desarrollo Socioproductivo de la UTANCA. Carmen Josefina Díaz Espinosa, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en dinámica de grupos, magíster en orientación de la conducta, terapeuta, con formación en danza, movimiento, terapia, productora de radio, con más de 20 años de experiencia investigando y promoviendo desde la narración oral escénica nuestra identidad a través de cuentos de nuestras etnias, productora radial, investigadora y docente de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta. Elizabeth Romero Blanco, socióloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Ciencias, mención Orientación de la Conducta, en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, y magíster en Dirección de la Universidad Central Marta Abreu de la República de Cuba, doctoranda en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, docente universitaria de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta. Todos los docentes que forman parte de esta mesa integran el grupo de investigación Belén San Juan. Deseamos iniciar esta presentación saludando al Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx y al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales con motivo de esta cuarta conferencia Crisis por y post pandemia, las transformaciones en nuestras sociedades y las desigualdades preexistentes, que tiene como propósito describir, dialogar, debatir y generar propuestas que ayuden a la comprensión y transformación de la realidad nacional ante el COVID-19. Tenemos como tema las comunidades de aprendizaje y la comunicación popular como herramientas de descolonización, que son además nuestro tema de investigación en los estudios doctorales, pero que en la práctica constituyen la suma de la sistematización de una experiencia vital a lo largo de los últimos 20 años, exactamente en el área de educomunicación y de el impulso a las comunidades de aprendizaje. Nosotros arrancaremos algunos referentes filosóficos centrales, por decirlo así, formulando algunas reflexiones que con toda seguridad iremos retomando progresivamente mientras avanzamos en la exposición de nuestros argumentos. En palabras de Núñez Tenorio, en su obra Introducción a la Ciencia, igualmente la filosofía no solo antecede a la ciencia, también precede o procede de la ciencia. Aunque este texto después es corregido en las ediciones que siguieron del mismo libro, queda en su edición de 1989 y de ahí lo tomamos y lo usamos como referencia. También, obviamente, Hernández Sampier y algunas de sus coordenadas para la investigación sobre el hecho de que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Y queríamos reflexionar sobre esto porque
es importantísimo irnos construyendo una percepción, una concepción de lo que sería un discurso epistémico propio. Para Núñez Tenorio, citando a Knapp, puntualiza muy bien algunas actitudes con las que debe proceder el investigador. Sin embargo, ya entrando directamente en lo que ha sido el tema seleccionado, las comunidades de aprendizaje en educomunicación popular como herramienta de descolonización, tema que además sigue su propia evolución y en un proceso de definición de la ruta de investigación, así como los resultados que aportan tanto las comunidades en las cuales participamos en términos reales, las comunidades de aprendizaje en las cuales participamos en términos reales, como el círculo de investigación del que también participamos, con la educación y la comunicación comunitaria y popular como signo invariable, como una constante. Ahí hemos escuchado o precede el discurso sobre las comunidades de aprendizaje cierta especie de abordaje institucional, ¿no? Hay apuntes en ese sentido sobre su conformación, por ejemplo, según Valls, que plantea que una comunidad de aprendizaje es un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno para conseguir una sociedad de la información para todas las personas. Nosotros recorremos ese camino, pero justamente al revés. La comunidad de aprendizaje para nosotros conforma un escenario para fortalecer la reflexión y la práctica docente, pero más recientemente, en nuestra opinión, las comunidades de aprendizaje han ido tomando forma fuera y más allá de las aulas de clase. Si antes contaban con un amplio escenario entre las organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones de vecinos, grupos deportivos, bajo un término bastante genérico, amplio, ambiguo, de la denominada educación no formal, resulta ambiguo por una parte, al tiempo que una fórmula que tiende a fortalecer la noción de que solo la educación formal aporta experiencia acreditable de aprendizaje. Entendemos por el contrario que esas comunidades de aprendizaje, esa educación no formal, es el verdadero epicentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestras comunidades. En este caso, a contrapelo de la premisa de que este proyecto nace en la escuela y se proyecta hacia el contexto donde se encuentra inmersa, la experiencia que nos proponemos sistematizar opera de manera exactamente inversa. Este proyecto nace del contexto en que se encuentra inmerso, que es la praxis educomunicacional del colectivo, en este caso La Voz de Guaycaipuro, y se proyecta hacia contextos de educación formal en los que intervienen sus participantes. Y se da incluso esta cita de un texto elaborado por los compañeros Marrero, Peña y Carbonell el año pasado y que pueden encontrar en la página web de este colectivo. Entendemos entonces la comunidad como aquella en la que se ponen en juego interacciones, aprendizajes y experiencias bajo principios de igualdad, participación y colaboración. Esa es entonces la premisa fundamental sobre la cual expondremos y plantearemos la idea en este escenario, signado por el efecto del COVID-19, de retomar entonces la comunidad como epicentro del proceso de aprendizaje. Entendemos entonces la comunidad de aprendizaje en la que se ponen en juego interpretaciones, aprendizajes y experiencias bajo principios de igualdad, participación y colaboración. Por lo que estos mismos elementos constituyen la base de la comunidad de aprendizaje en la que los aportes de cada participante son tenidos en cuenta para alcanzar los objetivos y metas comunes. Son entonces la unión libre y voluntaria partiendo de la confluencia de intereses y la construcción de horizontes de aprendizaje comunes, unos con mayores grados de formalidad, otros de estricto carácter comunitario. Y en el ejemplo que vamos a dar se pueden ilustrar estas distintas dimensiones. En este proyecto de investigación o esta propuesta que presentamos confluyen en el círculo de investigación en educomunicación, por ejemplo, comunidades de aprendizaje como la ya mencionada Radio Comunitaria La Voz de Guaycaipuro, con obviamente la comunicación popular como eje transversal, el proyecto de educomunicación popular comunitaria
Misión Sucre, Programa Nacional de Formación en Comunicación Social, el proyecto de formulación de las bases epistemológicas de creación de la comunidad de aprendizaje Guaycaipuro. Esta es una propuesta de maestría en la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la cual participa una comunidad de aprendizaje, la organización de usuarios y usuarias de medios de comunicación Guaycaipuro, con el derecho a la comunicación como eje transversal, la comunidad de aprendizaje de la educación como herramienta de descolonización, que es exactamente la propuesta que construimos en la Universidad Simón Rodríguez en estudios doctorales. El problema tentativo que se plantea entonces en torno a estos escenarios es no partiendo o rompiendo con el carácter académico o el centro de la investigación en torno a la academia, para trasladarla más bien entonces a las comunidades de aprendizaje. En el marco de las ideas emergentes en América Latina que dan soporte filosófico a la decolonialidad, se propone esta idea bajo el doble rol, además de investigador, como participante, y esto como praxis docente en el escenario universitario y de la comunicación popular, como también en medios radiales comunitarios y mediante la construcción colectiva. Se combinan aquí dos tipos de conocimientos, el conocimiento teórico y el conocimiento de un contexto determinado. La relevancia de la propuesta entonces implica el trabajo desde las comunidades de aprendizaje, así como el círculo de investigación en la que éstas van confluyendo. La pertinencia de sus resultados se comprueba en tanto estos son relevantes para los participantes, en cuanto aportan, originan sistematización y acciones concretas en el proceso de investigación y en el proceso de aprendizaje, conducentes a la transformación de la práctica educativa y la comunicacional. Y allí es entonces donde nos reencontramos con este escenario complejo en el cual el COVID-19 se ha constituido en una especie de gran amenaza que ha ido cerrando sobre sí mismo las posibilidades de interacción. Esa interacción social, esa interacción que requiere que la comunicación no sea únicamente un acto a través de un aparato o de la tecnología, sino un relacionamiento humano, también entonces encuentra en la comunidad de aprendizaje una potencial respuesta auténtica, original y propia. En palabras de Paulo Freire, citándolo para cerrar, estoy convencido, sin embargo, de que el rigor, la disciplina intelectual seria, el ejercicio de la curiosidad epistemológica, no me convierten por necesidad en un ser malquerido, arrogante, soberbio, o en otras palabras, no es mi arrogancia intelectual la que habla de mi rigor científico, ni la arrogancia es señal de competencia, ni la competencia es causa de la arrogancia. Por otro lado, no niego la competencia de ciertos arrogantes, pero lamento que les falte la simplicidad que, sin disminuir en nada su saber, los haría mejores personas, más personas. Gracias. Nuestro tema entonces hasta aquí, como una idea general en la cual pretendemos avanzar en el tiempo. Muchísimas gracias. Saludos. Mi nombre es Maribel Díaz, profesora de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta, docente invitada del Instituto de Altos Estudios Bolívar Mar. Atiendo el llamado de la cuarta conferencia de la red de Claxo, Venezuela, por el tema que se ocupa, que es la crisis por y post pandemia, las transformaciones en nuestra sociedad y las desigualdades preexistentes, cuyo propósito es describir, dialogar y generar propuestas que ayuden a la comprensión, transformación de la realidad nacional ante el COVID-19. La pandemia ha ocasionado transformaciones en nuestra vida, como nunca antes. Una de ellas es el distanciamiento social en el mundo, en seres sociales. Y las tecnologías de la información y comunicación han jugado un papel fundamental. En el ámbito educativo,
la educación presencial pasa de manera abrupta a educación a distancia. En nuestro país, la situación no es diferente. A partir del 16 de marzo, con motivo del decreto presidencial donde se suspenden las actividades académicas para los niños, niñas y adolescentes, se insta al diseño de programas para atender esta realidad. Los ministros de Educación y Educación Universitaria diseñan sendos programas, 2 modelos pedagógicos a distancia. El primero, el del ministro Aristóbulo, denominado Cada familia una escuela, y la Universidad en Casa para Educación Universitaria. Ambos programas mediados por las tecnologías de la información y comunicación. Ahora bien, estos 2 modelos pedagógicos a distancia se inscriben y se presentan en el marco de una brecha digital silente, producto de la desinversión en ciencia y tecnología, que es una consecuencia por el desplome de la renta petrolera y las sanciones coercitivas, unilaterales e ilegales a la que es sometido nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero también esta brecha digital es producto del abandono de programas que se habían formulado a fin de eliminar o achicar la brecha digital. Para avanzar en este tema, me propongo conceptualizar a nivel mundial, regional y nacional la brecha digital en el ámbito educativo. Al inicio de la pandemia, en abril del 2009, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, advirtió que la mitad de los alumnos, 826 millones, no tenían computadoras en su hogar y el 43% de ellos no posee conexión a Internet. En América Latina, 244 millones, el 38% de la población carece de acceso a Internet, cifra nada despreciable, y el 62% de los que tienen acceso a Internet, la conectividad no se garantiza la calidad y la rapidez que se requiere. En Venezuela, durante los años 2000 y 2014 se hicieron importantes esfuerzos para ir reduciendo o achicando la brecha digital. Entre los programas más destacados estuvo la conexión de fibra óptica en casi todo el territorio nacional, la adquisición del satélite Simón Bolívar para llegar a los lugares más recónditos del país, los programas de infocentros, CEVIC, Alma Mater para atender a las poblaciones estudiantiles en sus centros educativos y a los docentes, y la adquisición en forma masiva de equipos tecnológicos para dotar a la población en general de estos a través de compras y convenios, o la instalación, como es el caso, de empresas para el ensamblaje. Todo esto con el fin de ir achicando y ir reduciendo la brecha digital. Programas que hoy no se mantienen. Uno, por razones de el bloqueo económico que ha impedido la adquisición de nuevos equipos, o por el abandono de estos programas y no la consecución de estos. En Venezuela, hoy nos ubicamos en la peor conectividad que podemos destacar en América Latina. 3.67 megabits por segundo, lo que nos indica que a pesar o el tener equipos tecnológicos no garantiza que esta conectividad dé la calidad en el servicio que se requiere. Nuestra plataforma tecnológica hoy podemos decir que es obsoleta por la desinversión y la no compra de otros equipos para su sustitución. El viraje de educación presencial a educación a distancia
a pesar de la brecha digital antes señalada, por las carteras de educación diseñan 2 programas, como ya habíamos señalado. En educación, el ministro Isturi diseña Cada familia una escuela, proyecto pedagógico donde se hace uso de las TIC, pero no en forma preeminente. Él incorpora la televisión, incorpora la radio, la producción semanal de guías didácticas y los portafolios en los niños. En cambio, el titular de educación universitaria solo incorpora las tecnologías de la información y comunicación y se las deja a cargo de cada uno de los docentes. Conscientemente, el titular de educación universitaria de la brecha digital existente tanto en los estudiantes como en los profesores, señala que hay que hacer una atención diferenciada entre los estudiantes que tienen acceso a Internet, tecnología y los que no tienen. En el caso de aquellos estudiantes que solo tienen la posibilidad de un teléfono, el ministro o los boletines que están publicados en los portales del Ministerio de Educación señalan que en el caso de aquellos estudiantes que solo tienen teléfono como medio de comunicación, la información que se les debe llegar a ellos debe ser precisa y concisa. Pero además, las lecturas deben ser cortas, igual que los análisis, y se debe valorar exposiciones telefónicas cortas. En cambio, en los estudiantes que tienen tecnología, bien sea computadoras, teléfonos celulares inteligentes, conexión a Internet por datos o banda ancha, a estos la mediación de la educación puede hacerse mediante plataformas como WhatsApp, Telegram, correo o, en algunos casos, a través de portales web educativos para tal fin. Y se debe fomentar en ellos las tareas escritas, el análisis, la reflexión, para intercambiar con ellos y además adjuntarles documentos, videotutoriales y chat para poder entonces trabajar todos los temas concernientes en cada unidad curricular. Sin hacer muchos esfuerzos, en los párrafos anteriores se va develando la acentuada brecha digital de la cual hemos ido trabajando en cuanto al acceso, uso y conocimiento. La atención diferenciada pudiera señalarse que es una política positiva, incluyente, pero no es así. Esa atención diferenciada que señala el ministro a través de sus boletines 1, 2 y 3 en el portal del Ministerio de Educación Universitaria es la administración de la desigualdad, la administración de la brecha digital. Cuando aquellos carecen de conectividad, las instrucciones son precisas, son cortas, pero para aquellos que tienen todas las tecnologías, entonces el conocimiento es extenso, variado y los recursos del aprendizaje son diferenciados. Las consecuencias de la brecha digital en Venezuela la podemos resumir de la siguiente manera. Estamos en presencia de la desigualdad en uso, acceso y conocimientos. Una desigualdad que pudiéramos catalogarla en un proceso de exclusión social. En el ámbito educativo se evidencia que no se cuenta con un portal para tal fin, la inexistencia de recursos educativos para el aprendizaje y se deja en manos de cada docente este proceso. La mediación llevada a través de WhatsApp y de correo electrónico no representa un avance en la educación a distancia. Más bien todo lo contrario, nos indica
que el uso de esos recursos no es suficiente, no es adecuado para todos los contenidos, las unidades curriculares y las características de cada una. Esta exclusión afecta en general a la comunidad universitaria, afecta a los estudiantes, afecta a los profesores, pero afecta por sobre todo a la nación, por cuanto se pone en riesgo la calidad de la educación. También esta brecha digital con influencia en el ámbito educativo genera aislamiento, rezago y en el peor de los casos, deserción escolar. Propuestas para disminuir esta brecha digital. Bueno, en primer lugar, es importante comenzar nuevamente una inversión sostenida y no coyuntural en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, no solo para la adquisición de equipos tecnológicos, la dotación de las universidades, la dotación de las escuelas, sino para el desarrollo de esta ciencia, de esta tecnología propia, para ir achicando la dependencia tecnológica en nuestro país. En segundo lugar, se debe retomar de manera intensiva y de manera sostenida los infocentros, los CEBICs, las alma mater, en el marco de la nueva normalidad. Todo indica que el COVID-19 estará con nosotros por largo tiempo. Por eso debemos ir adecuando estos espacios para poder hacer uso eficiente de los recursos con los que cuenta nuestro país. También consideramos que es importante apoyar a los docentes y las docentes en la capacitación y desarrollo. Capacitación no solo que vaya orientada al uso de la tecnología, sino al manejo de esta, al manejo consciente de las tecnologías de la información, que el docente, además de usarlo, tenga la posibilidad de analizar su contenido y de producir contenidos para generar los recursos educativos abiertos que sean dispuestos en una gran plataforma nacional que permita el uso en forma eficiente de este proceso de desarrollo. También consideramos que se debe generar un programa que garantice que el Internet sea asequible y de calidad. No es suficiente con tener conexión si la conexión es muy baja. La velocidad es importante en estos casos. También consideramos que se debe diseñar un programa que facilite la renovación de los equipos tecnológicos. Lamentablemente nuestro país no produce arquitectura, ni software, ni hardware en estos momentos. Pero debemos ir avanzando en el desarrollo tanto de software como de hardware para poder ir achicando no solo la brecha digital, sino la dependencia tecnológica. Muchísimas gracias. Saludos para todas y todos. Mi nombre, Ruth Rebeca Rubio Reyes, docente e investigadora en la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta. Me motiva a compartir con ustedes una reflexión que me llevó a pensar en el pasado y ver cómo en el presente se revela la pertinencia de algunas acciones que necesitan consolidarse para el futuro. Se me ocurrió llamar estos tres momentos prepandemia, pandemia y pospandemia. En prepandemia se inició un proceso progresivo de transformación de la educación universitaria en Venezuela, que aún se mantiene, y debería estar respondiendo a políticas y acciones apoyadas en los principios de universalización, equidad, participación y corresponsabilidad, materializados en una oferta de educación de calidad, garantizando el acceso y la permanencia a todas y todos,
creando y transformando instituciones de educación universitaria bajo el concepto de territorialización, generando diseños curriculares liberadores a través de los programas nacionales de formación, iniciándose un proceso de masificación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación e impulsando el desarrollo de los recursos educativos en línea. Comentemos algunos. La universalización de la educación estuvo apoyada en la infraestructura universitaria existente, la transformación de algunas instituciones, la creación de universidades y la activación de la misión Sucre, que fue creada en el año 2003 para mitigar la deuda social e incorporar a bachilleres llamados población flotante. Esta misión aún se mantiene vigente. El concepto de territorialización de la educación universitaria no solo es ejercida por la misión Sucre, sino también por todas las instituciones transformadas y creadas como una forma de acercamiento a los estudiantes en sus ámbitos geográficos y la generación de un aprendizaje significativo asociado a las particularidades y necesidades de los espacios donde se desarrolla el proceso, permitiendo a los estudiantes además establecer relaciones sociales, geohistóricas, económicas, para comprender la realidad y reconocer su corresponsabilidad en el desarrollo integral y armónico de su ecosistema. Paralelamente, los diseños curriculares fueron asumidos desde una concepción sociocultural crítica que promueve modalidades, entre otras cosas, promueve modalidades de estudios flexibles que se adapten a las diversidades educativas, recursos, tiempo y eventualidades que se presenten en un entorno que ha estado asignado por la incertidumbre y una dinámica que exige la activación de acciones que pudieran no ser consideradas como posibles, al menos en el corto plazo. Asumiendo la flexibilidad, se plantean modalidades presenciales y semipresenciales, implicando esta última la combinación de interacciones directas en un contexto específico con otros modos de interacción mediado básicamente por las TIC, bien en tiempo real o simultánea o bien de manera asincrónica, asumiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas. En todo caso, requieren de elementos concretos, objetivos y subjetivos. Dentro de los elementos concretos que dan vida a una educación semipresencial se identifican las herramientas tecnológicas, los equipos, los dispositivos móviles y el acceso a Internet, elementos que deberían estar disponibles tanto para docentes como para estudiantes. Espacio físico y o virtual amigable, de fácil manejo y comprensión, disponibilidad de horario para el caso de concretar aprendizajes o partes de aprendizaje o del proceso de manera sincrónica, un plan de enseñanza, aprendizaje y evaluación que tome en consideración las tecnologías y cómo optimizarla, y el diseño de recursos educativos que faciliten la comprensión de los contenidos sugeridos. Dentro de los elementos subjetivos no podemos olvidar la necesaria disposición actitudinal de profesores y estudiantes para participar y concretar un proceso de enseñanza-aprendizaje que responda a las expectativas y objetivos establecidos, lo que implica la consolidación de los principios de participación y corresponsabilidad, cuyo ejercicio permanente debe convertirse en una forma de vida. Es decir, que como docentes estamos obligados a propiciar un proceso que, además de la formación técnica, consolide estos principios necesarios y vitales para asumir de manera consciente un proceso de enseñanza-aprendizaje que, si bien hoy coyunturalmente nos limita la interacción física tan importante y necesaria para la salud psicosocial, psicoemocional, nos invita a abrir espacios para el aprendizaje colectivo dentro de una práctica independiente que nos hace libres de organizar los recursos y responsables para lograr un proceso de calidad ajustado a los requerimientos personales y grupales. Por otra parte, con la finalidad de promover inicialmente en niños y niñas la formación integral con el apoyo de las tecnologías, se creó el proyecto Canaima en el año 2003. Este plan consiste en dotar a los estudiantes de computadoras portátiles para el uso en aula y hogar, con material de lectura, lúdico y de contenido
que les permita complementar y recrear su espacio académico, además de propiciar la formación de docentes capaces de manejar distintas herramientas para ofrecer una educación ajustada a las nuevas tendencias. Este plan se amplió progresivamente hasta que en el año 2014 llega a la población estudiantil universitaria, sin contenido, pero sí con el compromiso institucional de avanzar en la construcción de los recursos educativos abiertos, definidos como materiales didácticos, de aprendizaje o investigación de dominio público, lo que facilita el uso, adaptación y distribución y se traduce en una estrategia para el intercambio de conocimiento. El 23 de marzo de 2020, a 12 días de la declaración de la COVID como enfermedad pandémica y ante el registro de 2 personas positivas en el país, el gobierno venezolano asume la medida de distanciamiento físico en el marco del decreto de estado de alarma para atender la emergencia sanitaria del coronavirus, publicado en Gaceta Oficial, donde se lee: se suspenden las actividades escolares y académicas en todo el territorio nacional. Los ministros y ministras con competencia en materia de educación en cualquiera de sus modalidades y niveles deberán coordinar la reprogramación de actividades académicas, así como la implementación de modalidades de educación a distancia y no presencial. Se impulsan entonces los programas Cada Familia una Escuela para educación básica y media y la Universidad en Casa, dando paso a lo que denomino la época pandemia. La época pandemia evidenció la pertinencia de las intenciones transformativas y las acciones que se habían adelantado. No obstante, es recurrente escuchar y leer en diversas redes una serie de comentarios que desdicen de la efectividad de las medidas tomadas y dan cuenta de las limitaciones que actualmente tienen en torno a las herramientas, es decir, los equipos, el acceso a internet, bien por conectividad o por el costo asociado. Estas limitaciones declaradas por estudiantes, docentes, padres, madres y o representantes develan que estamos en presencia de un proceso formativo que, si bien es universal, no es equitativo, al no ser accesible a sectores que, por condición económica o geoespacial, no cuentan con los requerimientos objetivos para continuar el proceso y quiebran el soporte objetivo constituido por la responsabilidad, corresponsabilidad y la participación. Sin embargo, la época pandemia ha provocado que docentes y estudiantes se estrenen en el uso de medios visuales, audiovisuales y textuales para interactuar de manera sincrónica y asincrónica. Que se hayan desarrollado contenidos modulares o auditivos que se convierten en un banco de recursos importantes para poder ser utilizados y conformar y consolidar los REA. Se hayan diseñado estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que incorporan el uso de los medios virtuales. Se ha avanzado en la corresponsabilidad y participación activa en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, al ser sus propios administradores de tiempo, espacio y fuentes de información. Ahora, el periodo post-pandemia o nueva normalidad nos invita a pensarnos y a repensar. Surge entonces lo siguiente, que se convierte en algo importante y urgente. Primero, fortalecer la territorialización del proceso para facilitar encuentros formativos programados y focalizados, con todas las medidas de bioseguridad, pero para dar continuidad al mismo proceso, en gran medida superando las limitaciones y riesgos que representa el transporte y la estadía en los espacios formales de educación, fortaleciendo paralelamente la concepción original de la territorialización. Es importante y urgente conocer, reconocer y analizar críticamente la posibilidad real de dar continuidad de manera sistemática y controlada al proyecto Canaima, reposición y entrega de equipo, y del acceso a Internet, para mitigar el impacto que significa mantener medidas de distanciamiento físico periódicos y acercarse a la equidad necesaria y urgente que la no presencialidad y semipresencialidad en la educación demandan. Avanzar institucionalmente en la generación de los recursos educativos en línea.
invitar a los docentes y estudiantes a sistematizar experiencia a los fines de identificar las buenas prácticas y las limitaciones como mecanismo de seguimiento, control y acción para minimizar las limitaciones referidas. Aún en un escenario de educación presencial, una vez superada la crisis pandémica, es necesario mantener, combinar, consolidar e incorporar en los planes de enseñanza-aprendizaje los espacios virtuales, no solo como medio para acceder al conocimiento, sino también como parte vital en la formación del nuevo ciudadano que demanda un entorno global en constante movimiento, avances y retos, en donde la masificación tecnológica, herramientas, conexión y conocimiento materializa su pertinencia e importancia. Muchísimas gracias. Buenas, saludos a todos y a todas. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi enfoque sobre la orientación educativa en esta era llena de incertidumbre de la clase presencial a la clase virtual. Para realizar este trabajo me tomé el atrevimiento de compartir con ustedes el primer concepto de orientación educativa, el cual estaba dirigido a la adaptación de las características individuales de los alumnos y bajo dos corrientes bien importantes. La primera era ayudar el desequilibrio mental de los alumnos de acuerdo a los enfoques de cada una de las docentes en el aula, como dar información vocacional y profesional y ayudar al estudiante en esa área. En esta actualidad, en época de pandemia, estos conceptos han cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar desde la orientación con la prevención de los problemas que se están fundamentando en esta era de pandemia, los cuales son totalmente diferentes a los que se presentan dentro del aula, ya que ellos están en un ambiente total diferente al aula, están en su hogar, con sus padres, con sus familiares, con sus adultos significativos. Y aquí tenemos que involucrar a todos los actores que están formando parte de esa enseñanza, la educación en la escuela o un aula en la escuela. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta las áreas de orientación para poder dar orientación no solamente al estudiante, sino a los docentes, a los padres, a los directivos y a toda la formación, todo lo que forman parte del crecimiento personal y profesional de este individuo. Cuando hablamos de orientación escolar, no hablamos de orientación escolar dentro del aula, sino dentro de la casa. ¿Qué significa esto? Que la mamá tiene que estar, la mamá, el papá o el adulto significante que está alrededor de él, presente para orientarlo, guiarlo o asesorarlo en sus tareas escolares. Además de eso, dentro de cada institución educativa debería de haber por lo menos un orientador para que oriente o guíe a los docentes en el momento de dar o formar las guías que van hacia las escuelas, para que los representantes, cuando lean el material, estén claros en qué le están dando a los muchachos. Muchas veces se contradice entre lo que el docente desea y lo que el representante le informa al estudiante o a su hijo. Y entran ahí en mucha problemática. Por eso la orientación escolar debe estar bien fundamentada en qué quiere dar el docente, qué realmente quiere que el estudiante obtenga desde los diferentes niveles y modalidades. No es fácil de nosotros estar acostumbrados a enseñar dentro del aula a ir a enseñar por vía online. Y si no tenemos las herramientas para trabajar vía online, más difícil se nos hace. Por eso es necesario la figura del orientador. Ahora bien, cuando hablamos de orientación vocacional y profesional, que los tenemos que trabajar a nivel de tercer año, para ver qué es lo que desean los muchachos estudiar en bachillerato o en la universidad en quinto o sexto año.
en bachillerato si ellos desean ir a una escuela técnica o desean ir al liceo a estudiar ciencias humanidades. Aquí empieza el conflicto con la familia y ahora se puede observar más ya que están dentro de la casa y es en la casa donde ellos van a obtener la información de las diferentes instituciones donde hay tanto las escuelas técnicas como los liceos, y los padres seleccionan junto con el estudiante, deberían seleccionar junto con el estudiante qué estudiar. Se presenta el siguiente conflicto: mamá quiere que estudie ciencia para que sea médico, papá quiere que estudie ciencia para que sea mecánico, pero no le preguntamos al muchacho qué quieres tú estudiar. Y en esta era se pone mucho más difícil todavía, porque con todas las problemáticas que hay de transporte para ir a otras áreas, a otros lugares para estudiar, los padres forman parte de esta orientación vocacional e inculcan al muchacho lo que ellos consideran más importante. A lo mejor el muchacho se quiere ir a estudiar a Caracas, porque ahí en Caracas es que está la carrera que él desea, pero el papá le impone que cómo te vas a ir, si no hay transporte, después si sales y ya el transporte no está viniendo para acá, para Los Teques, y una serie de circunstancias que se están viviendo en esta era de pandemia. Además de eso, tenemos que orientar a los padres que la decisión debe ser del muchacho, porque él es el que va a vivir con lo que va a estudiar, con la carrera que va a estudiar. Que sea él el que decida y no el papá, pero podemos hacer un consenso y llegar a una solución del problema. En orientación personal nosotros debemos trabajar no nada más con las características individuales del estudiante, sino con las características de toda la familia, ya que en el momento en que está en línea la orientadora con la familia, debe estar formando parte o la mamá o algunos integrantes de la familia para realizar esta orientación y poder ayudar al estudiante y en sí a la familia. Continuando con lo que es orientación, asesoría y pandemia. Cuando hablamos de asesoría en orientación, nos enseñaron en la universidad que teníamos que tener un cubículo, estar frente al estudiante, verlo a los ojos, o al representante, estar frente a frente con el individuo que íbamos a asesorar. Igualmente, cuando hacíamos orientación grupal, tenía que ser presencial. Pues ante esta pandemia estamos en una asesoría virtual que nos conlleva a cambios de métodos y medios. Cada orientador va a buscar la plataforma que más le convenga para trabajar con sus estudiantes, con su grupo de familia, para hacer la asesoría que les corresponda, ya sea a nivel individual o ya sea a nivel grupal o de la familia. También puede hacer orientación de un grupo de estudiantes de la misma sección, de acuerdo a la plataforma que le esté tomando para trabajar con ellos. Y para finalizar, yo creo que la orientación tiene 3 retos, y esto lo comparto con el licenciado Antonio Coronado, donde nosotros tenemos que trabajar algo bien importante, no solo para los muchachos de los diferentes niveles y modalidades de educación, sino para todas las comunidades. Cómo manejar las competencias resilientes. ¿Cuál es el compromiso que tenemos nosotros como sociedad con el aprendizaje de los estudiantes? ¿Y qué apoyo podemos dar los profesionales a la sociedad desde la educación? Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, un saludo a todas y todos. Soy Carmen Díaz, docente y estudiante de psicología en tiempo de pandemia. Traigo una propuesta para la reflexión titulada Educación y relaciones interpersonales en tiempo de pandemia.
Al hablar de tempos, hacemos referencia a la subjetividad del individuo que relata su vivencia, su experiencia. En este caso, se trata de compartir un conjunto de reflexiones y datos registrados a través de los encuentros semanales no presenciales con estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta, además de conversaciones presenciales y no presenciales con compañeros, estudiantes de distintos niveles de educación, familiares, vecinos, etc. Este relato comienza a partir de los hechos suscitados como consecuencia de los mandatos emanados desde el Gobierno Nacional a causa de la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, dando inicio así a la cuarentena. Precisamente por ello, nos incorporamos a la tarea de construir respuestas en lo académico. Por ejemplo, dar clase a 17 estudiantes del Programa Nacional de Formación en Educación Inicial, con poca experiencia por parte de los involucrados en educación a distancia y limitaciones tanto de equipos como de internet y servicios básicos, agua, luz, gas, etc. Necesariamente debían tomarse en cuenta ciertos rasgos de los estudiantes cursantes, ya que venían evidenciándose debilidades en la escritura, la lectura y el compromiso con su proceso de enseñanza-aprendizaje, visto como un fenómeno integral. Me surgen como profesional de la salud mental y como pedagoga una serie de inquietudes. ¿Qué puedo aportar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo y con qué? Como docente universitaria y como cualquier docente, tengo el deber de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje considerando características del sujeto que aprende y del sujeto que enseña, estrategias y condiciones de los espacios, etc., apoyada en métodos que contemplan entre sus principios la defensa del niño y la niña y el reconocimiento científico de sus derechos, tal como afirma Montessori. La proclamación social de sus derechos debe suplantar a los modos fragmentarios de concebir la educación. La responsabilidad a cumplir a través de la unidad curricular Psicología Educativa y el compromiso con la disciplina en la que milito justifican la disertación de hoy ante este respetable público en la cuarta conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO Venezuela 2020. El tema está inscrito, como ya se dijo, en educación. Hoy es una exigencia poner la atención en ese alto porcentaje de la población en edad de escolarización y profesionalización que tienen acceso a la educación como un derecho humano garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Educación vigente. En tiempos de pandemia, este derecho ha sido trastocado al ser embestida la educación por una serie de cambios de alta trascendencia, como la ruptura de rutinas, de hábitos conductuales, de referentes y de símbolos, llegando a tocar el imaginario, haciendo con ello tambalear la estructura psicosocial y educativa. Lo planteado exige la urgente intervención interdisciplinar a partir de la identificación y valoración de los cambios, de las medidas asumidas y su impacto en la población objetivo. Las respuestas deben estar a tono con la complejidad emergente. Se plantea la revisión de una serie de relaciones y métodos que actualmente están incidiendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, e ineludiblemente también en los docentes, a quienes se lanzó a salir de las estrategias habituales, así de la interacción con sus iguales. En tales circunstancias, las responsabilidades, tanto del docente como del Estado y de la familia, entran en una nueva dialéctica, con una visión novedosa
y colmada de interrogantes, de búsqueda de respuestas que no, por necesarias, son las más idóneas o acertadas. Evidentemente, el compromiso de educar está en los maestros, en los padres, agregándose los medios de comunicación, con una antigua e indiscutible, además de cuestionada, influencia en el proceso. Asimismo, las redes sociales e Internet, hoy transformadas en los canales básicos para la interacción social y la educación formal y no formal en tiempos de pandemia. Tanto es así que no tener acceso a estos medios sin temor a equívoco, se puede afirmar que se han convertido en un instrumento para la exclusión, a lo que se suman la ausencia de destrezas para el manejo eficiente de las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, tanto de docentes como de padres y estudiantes. Es indiscutible, la COVID impuso cambios de espacio, de horarios, rompió la cotidianidad, generando tristeza, angustia e incertidumbre, con expresiones como no puedo ver a mis compañeros, a mis amigos de la escuela, yo no soy maestra, no sé cómo orientar a mi hijo con la tarea, yo no quiero dibujar más, ¿cuándo se va a terminar la cuarentena? No tengo las herramientas, no tengo paciencia, es mucho tiempo en casa, no tengo internet ni teléfono inteligente. La precariedad, producto de la crisis política y económica que vive Venezuela a partir del 2013, se agudiza con la llegada de la pandemia. El mandato "quédate en casa" sale sorpresivamente y se difunde a través de diversos medios. Por ejemplo, la televisión transmite partes diarios con número de contagiados y de fallecidos. La lectura del fenómeno es amenazante para la salud, tanto física como psicoemocional. Es obligatorio permanecer dentro de un clima familiar, psicológico, que venía desarrollándose en un espacio y un tiempo, a través de vínculos y rutinas que sin conflictos o con ellos caracterizaban las actitudes, creencias, personalidad y conductas de los integrantes del núcleo familiar, tanto dentro como fuera de casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, etc. Lo que en las primeras semanas de la cuarentena pudo ser visto o experimentado como vacaciones, fue transformándose en rabia, preocupación, miedos, frustración e impotencia por altos grados de incertidumbre. Comenzaron a emerger, a evidenciarse conflictos dentro del núcleo familiar. Por ejemplo, al incrementar el tiempo de permanencia en casa, en espacios reducidos, con carencias para una comunicación asertiva y el adecuado manejo de conflictos, provocó un incremento tanto de la violencia física como psicológica entre parejas, con los hijos y el resto de los integrantes del núcleo familiar. Lo expuesto está afectando de igual forma a los docentes de todos los niveles de educación, tanto pública como privada, a lo que se suma que los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje dejaron de compartir espacios, horas y orientaciones, juegos, correcciones. Ambos están involucrados en un proceso de cambio que exige de parte de los docentes y de los estudiantes revisar métodos de estudio e identificación de necesidades y elementos perturbadores que les permita adentrarse en un proceso donde la participación del sujeto en la construcción del saber es protagónica y la responsabilidad es no supervisada. Debe romperse la inercia intelectual construida en un sistema educativo inscrito en una lógica positivista de dominación. Puede decirse que el desafío para la República, para América Latina y el mundo está marcado por una transición en un periodo signado por lo global y la posmodernidad, donde la información visual prevalece sobre la oral y aleja al individuo de la comunidad. Así, el distanciamiento social impacta en la interacción social que se desdibuja
y da paso a la comunicación a distancia, en tiempo real o no, está ausente el lenguaje no verbal. ¿Cómo suplir a través de la tecnología, dado su peso de un 70%, tal como afirman algunas investigaciones, el apoyo en lo gestual? No está, no nutre el discurso ni el intercambio de información que obligatoriamente se da en las aulas de clase o en los ámbitos familiares y laborales. Hay un clamor, una preocupación ante un proceso novedoso que exige actuar desde la interdisciplinariedad, concibiendo la educación como proceso dinámico, caracterizado por una sociedad y en comunidad. Es necesario tener presente que todo proceso tiene una historia, contextos y protagonistas. La educación en Venezuela está llena de intentos, de experiencias y de propuestas para la construcción, destacando en los últimos 20 años una propuesta para fortalecer un sistema educativo humanista, constructivista, partiendo de la dialéctica y de constructos que apuntan a la esperanza, sin caer en lo idealista e impracticable. Ya para cerrar esta intervención, expreso un deseo, con una propuesta, de que se continúen abriendo espacios para la discusión, el debate, el estudio y la investigación, donde además se instale la práctica dialogal para analizar la realidad inhumana, denunciando y anunciando al mismo tiempo su transformación en nombre de la tan anhelada liberación del hombre promovida por Freire. Ante lo expuesto, quedan planteadas las siguientes interrogantes. ¿Cómo asumir los cambios que ha impuesto la pandemia con una cuarentena que rompió hábitos conductuales? ¿Cómo acceder a la tecnología en un país lleno de desigualdades y sometido a una guerra no convencional? ¿Qué sucesos han impactado en la interacción social y en la educación? ¿Cuáles son las actitudes y creencias que orientan la interacción social en tiempo de pandemia? Gracias por su atención. Al cierre habrá un periodo de preguntas para el intercambio. Saludos a todos los participantes de la cuarta conferencia Red de Centros Claxo, Venezuela. El agradecimiento al Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx por hacerme extensiva la invitación para participar en la mesa Resistencia y Transformación ante la Tecnocratización del Aprendizaje, del área temática Políticas de la Educación ante la Pandemia, Educación a Distancia y su Virtualización. La educación de cara a la nueva revolución industrial. Soy Elizabeth Romero, socióloga, magíster en Ciencias, mención Orientación de la Conducta, magíster en Dirección y doctoranda en Ciencias de la Educación. Docente de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta. El trabajo que presento a continuación se titula Lúdica y Estética, dimensión formativa silente en tiempos de pandemia. Área temática sobre la cual vengo trabajando durante varios años y que también se encuentran en las reflexiones del grupo de investigación Belén San Juan, del cual formo parte. La lúdica y la estética han estado presentes como parte de la labor de indagación y búsqueda sobre la que se soporta mi práctica docente y acompañamiento como tutora en pregrado y posgrado, especialmente en el Programa Nacional de Formación de Educación Inicial y en la Maestría de Orientación Educativa. Reflexiones que encontraron el año pasado espacio fértil para ser compartidas y enriquecidas en una jornada que contó con la participación de estudiantes, docentes y personal directivo de distintos centros de educación inicial de nuestro país, y en torno al cual se logró profundizar y encontrar nudos críticos que van desde dos consideraciones fundamentales. La primera, el diseño de los programas nacionales de formación con imprecisiones teóricas y omisiones vinculadas a la gestión curricular de la dimensión lúdica y estética. Y el segundo, la valoración que los docentes, formadores de docentes, le atribuyen a esta dimensión formativa.
Las críticas formuladas en ese entonces se agudizan hoy con más fuerza cuando en el marco de la implementación de medidas preventivas a razón de la pandemia mundial se generan instrucciones para continuar las actividades académicas en casa, con el acompañamiento de docentes, tutores y facilitadores desde plataformas digitales. Y en atención a esa situación, los procesos de formación docente se abocan principalmente al fortalecimiento del manejo y apropiación del recurso tecnológico, que garanticen la prosecución, dejando nuevamente de lado y postergando la importancia del desarrollo de otras dimensiones formativas. Este proceso, si bien es cierto que se inicia en el marco de una atención remota por emergencia, ya pasó a constituirse en la modalidad a través de la cual se dio inicio al año escolar y en la que es necesario promover el abordaje desde las alarmas generadas ante el protagonismo de enfoques con profundos matices de instrumentalización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se observa cómo el manejo y apropiación de estos recursos constituyó progresivamente un fin en sí mismo, al margen de las reflexiones necesarias en torno a la correspondencia de las mismas, en atención al alcance de los ejes epistemológicos sobre los que descansan todos los diseños curriculares, y que su manejo adecuado al mismo tiempo debería redundar en el principio de integralidad que transversaliza el diseño de los programas nacionales de formación, como parte de las políticas planteadas en el sector de educación universitaria de nuestro país. De hecho, en el documento de los lineamientos curriculares de los programas nacionales de formación, el alcance de la dimensión lúdica y estética se plantea de la siguiente manera. Este eje supone la revitalización de los ambientes universitarios con la presencia permanente del arte, la recreación, la actividad física, de modo que las comunidades universitarias se reconstruyan y profundicen en su capacidad sensible, pero además debe realizarse en el laboratorio, en el estudio, en el taller y el curso. Se trata de valorar la estética de los productos y procesos también tecnológicos en continuidad con nuestro acervo cultural, tomando distancia de los patrones de consumismo exacerbado, de valorar la naturaleza y las interacciones tanto de la emoción como también de la razón. Surge entonces al respecto interrogantes como las siguientes. ¿Será que estos planteamientos en tiempos de pandemia dejaron de ser relevantes en la gestión curricular? Se asume una carrera sostenida por el desarrollo de contenidos que no necesariamente responden a la integralidad declarada en los objetivos de estos diseños curriculares. En tiempos de pandemia se muestra el reflejo de una educación desde la inequidad, con las profundas limitaciones en cuanto al manejo de una dimensión formativa que debió transversalizarse a lo largo de la formación académica. Para hoy, poder minimizar la exposición de niñas y niños sometidos incluso a situaciones estresantes y potenciadoras de ansiedad ante la magnitud y cuantía de la asignación de responsabilidades académicas, mientras, progresivamente, con el paso de las semanas y en el marco del confinamiento, se va dejando de lado a la estética y a la lúdica, de vital importancia, no solamente incluso para la infancia escolarizada, sino también en términos generales para la formación de todas y todos, independientemente del grupo etario, género, entre otras consideraciones. Aumenta así la desigualdad existente previamente antes de la pandemia. Deja de ser relevante el reconocimiento de la posibilidad que tenemos entonces de conectarnos con la alegría, el placer y el disfrute. Pero esto no ocurre de manera fortuita. Hay una lógica de razonamiento que se impone desde un sistema de creencias donde se establecen, jerarquizan los conocimientos de una manera determinada, frente a lo cual lo lúdico y lo estético está subordinado, dándole un tratamiento de accesorio o inútil, desde las pedagogías que se inspiran en la racionalidad técnico-instrumental,
cuyos propósitos son únicamente el adiestramiento, el control y conducción, propio del acento aún presente de las teorías funcionalistas en campos como el educativo. Entonces, es necesario generar aportes para dar el combate en lo simbólico, en contraposición al fatalismo que inhibe la posibilidad de implicarse en procesos que trasciendan a esta lógica que avanza de manera inconfesa, fraccionando al sujeto y también al conocimiento. En el marco de las consideraciones que se han planteado, en las que se sigue tomando a la escuela como uno de los espacios más fértiles para la reproducción de los esquemas de dominación, enseñando solo a adaptarse a situaciones y limitando el despliegue de posibilidades en honor a la repetición de contenidos que quizás poco o nada tengan que ver con su propia realidad, e incluso contenidos que obstaculizan la comprensión y el análisis de la misma, limitando el alcance de la visión sobre el mundo y la relación con los demás. Estos nuevos métodos ocultan una forma de represión al negar la propia existencia de todos los que participamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje y sus formas de manifestarse en las dinámicas de relacionamiento como sujetos históricos que se implican. Seguimos en las preguntas. ¿Por qué la lúdica? ¿Por qué la estética? ¿Y ante cuáles circunstancias ocurre este silencio? Porque la lúdica trasciende a la mera concepción del juego. No todo lo lúdico es un juego, ya que parte del ejercicio de la libertad como una posibilidad práctica, cotidiana, concreta y específica, vinculada al placer y también a la elección. Opera en la vida cotidiana, desde la vivencia. Desde esta perspectiva, una cosa es atenderla desde un conjunto de contenidos y otra cosa muy distinta es atenderla desde un conjunto de objetivos. La lúdica es fundamental para el desarrollo integral del ser humano, por ser potenciador precisamente de la creatividad, el goce y también de la expresión de emociones. Homo ludens, decía Johann Huizinga al respecto, refiriéndose también al juego como una de las manifestaciones que se desarrolló y que suele abordarse generalmente también con métodos de la ciencia experimental, qué se juega y cómo se juega, pero poca atención se le dedica a la peculiaridad de la lúdica profundamente enraizada con la estética. Por otra parte, la estética permite organizar en base a lo planteado por Georges Lukács en su trabajo sobre teoría del reflejo estético, el tránsito del hombre-mujer entero a hombre-mujer enteramente. En el primero, reconociéndonos desde las diferentes dimensiones en las que se recrea la cotidianidad, como la vida familiar, profesional, laboral, estudiantil, comunal, y en la segunda, como aquella posibilidad de dejar de ser enteros para estar enteramente vinculados con un medio homogéneo, bien sea como artista, creador o como espectador. Ese es un proceso dialéctico que invita a ser enteramente y luego volver a ser entero. Al considerar las contribuciones en el nivel de comprensión e implicación como sujeto histórico desde la estética, se coadyuva en un campo amplio de acción que se corresponde con las dinámicas de relacionamiento que establecemos con los demás y con el mundo, en atención a lo que significa el comportamiento creador y el receptivo desde el materialismo dialéctico y como fenómeno histórico-social desde el materialismo histórico. El facilitar espacios para la ocurrencia de estas experiencias estéticas se corresponde entonces con ese principio de formación integral, así como con una pedagogía de la sensibilidad que ya lo planteaba Lukács, y eso no solamente ocurre en museos. Hay experiencias estéticas en la calle, en el transporte público, en la escuela, en la comunidad, en el paisaje, con las personas con las que interactuamos, y también hay experiencias estéticas en la memoria. Lo estético entonces trasciende al arte. Para cerrar, pudiéramos señalar entonces lo siguiente. En tiempos de pandemia,
la sensibilidad y las inmensas posibilidades que hay en el disfrute de experiencias lúdicas y estéticas son valiosas, aunque lamentablemente no ocupen de manera significativa a aquellos que tienen responsabilidades en la gestión de procesos vinculados a la enseñanza y al aprendizaje. Lo que se ha planteado hasta ahora no resulta ajeno a las implicaciones de un modelo de acumulación capitalista en el que se condena por poco productivo los alcances y elementos constitutivos propios e inherentes a la lúdica y a la estética, si no se corresponden con las concepciones que responden a la voracidad de la industria del entretenimiento. Es necesario entonces consolidar propuestas frente a los inmensos desafíos presentes hoy, con sus nuevos y más sutiles mecanismos que concentran el interés solo en la atención a las necesidades que atienden a la lógica técnico-instrumental, quedando fuera la posibilidad para crear y gozar espiritualmente, como también lo afirmaba Marx en el primero de sus manuscritos filosóficos. Sigue presente la concepción funcionalista de la educación en la gestión de los diseños curriculares, desde donde la función de la educación no es el desarrollo de habilidades y potencialidades de los estudiantes, sino solamente el desarrollo de aquellas que se precisan necesarias para el sostenimiento y mantenimiento del orden en una sociedad. Es Durkheim que sigue actuando, aún en las mejores intenciones de aquellos que lo desdicen y que tienen la responsabilidad de diseñar e instrumentar políticas para el sector educativo. La poca capacidad y aprecio del disfrute, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, en gran medida acontece cuando tampoco forma parte de los procesos de formación docente que se están desarrollando. Gracias por su atención. De esta manera concluimos el trabajo de la mesa titulada Resistencia y transformación ante la tecnocratización del aprendizaje, que se ubica en el área temática Políticas de la educación ante la pandemia, educación a distancia y su virtualización, la educación de cara a la nueva revolución industrial. A continuación, les invitamos a participar en el espacio de preguntas y respuestas.